Ya a partir de hoy se habilita la primera tarea. En teoría la dejé para que se habilitara al terminar esta segunda clase a las 7 de la noche. Y no es más que un caso clínico, ¿sí? Sacado de una revista de psiquiatría forense, donde les estoy solicitando que hagan un análisis de no más de 2 páginas, y ahí pongo las directrices de cómo debe hacerse el análisis de la responsabilidad penal que pueda tener ese cliente del cual se habla en el caso clínico, ¿sí? Obviamente para esto ustedes van a tener que ir a investigar parte de las leyes, ¿sí? Y parte de lo que ustedes ya han aprendido en la clínica forense. Y esa tarea pues me la van a entregar en el transcurso de una semana. El lapso o el tiempo para finalizar la entrega sería el próximo lunes a las 5 de la tarde, que sería empezando la tercera clase. Le coloqué un valor de 10 puntos, ¿sí? Es una carga de archivo. Yo leo los análisis uno por uno y voy colocando notas para que cada uno de ustedes vayan bien. Si en alguno de los análisis yo considero necesario colocar una retroalimentación al estudiante, lo hago. De lo contrario, no lo realizo, pero igualmente me pueden preguntar por medio de un correo en algún momento que tengan una duda. Y siempre vamos a tomar un tiempo en la tercera clase para discutir el caso y que de esa manera todos estemos en la misma línea. Entonces les voy a empezar a compartir la clase, la primera parte. Perfecto, entonces nos vamos al concepto de enfermedad mental, ¿sí? En este concepto de enfermedad mental, en esta primera parte, vamos a hablar de lo que es lo normal, lo que es anormal, las características que según algunos autores identifican en una persona sana y las características que algunos autores identifican en una persona que ha perdido la estabilidad de su salud mental. Esto nos va a poner la plataforma para pasar a la segunda parte donde ya veremos qué vamos a hablar. ¿Cuál es el objetivo general que nos establece la universidad? Definir aquellos procesos mentales y los trastornos mentales, así como las clasificaciones que hay desde el enfoque psicológico. ¿Y cuáles son los 2 objetivos específicos que nos coloca la universidad? Identificar los distintos procesos mentales y la influencia que tiene el proceso en nuestro comportamiento individual, ¿sí? Y describir la incidencia de las anomalías en el comportamiento humano en relación con los trastornos mentales. Cuando hablamos de concepto de enfermedad mental, sí o sí, de alguna manera lo vamos a tener que enlazar con la personalidad que cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos. Si bien es cierto, el concepto de personalidad pareciera ser similar, apuesto que los que estamos aquí presentes, todos tenemos diferente personalidad porque es la característica que nos va a diferenciar el uno del otro, ¿sí? Partiendo de que el concepto de la normalidad y la anormalidad lo establece la sociedad, y que como hablaba en la primera sesión, lo que se consideraba normal antiguamente, hoy en día, algunas de ellas se consideran anormal y viceversa, lo normal puede ser considerado por el dato que más se repite. Y la literatura establece la relación de lo que es la moda, ¿sí? Recordémonos en el área numérica, ¿sí? Que es el dato que más se repite. Eso es lo que se considera normal. Pero para poder conocer la normalidad, ¿sí? Vamos a leer algunos conceptos de lo que es la Organización Mundial de la Salud, una de las instituciones que dirigen prácticamente la salud a nivel global, y ellos definen que la salud, solamente el concepto de salud, es el estado completo de bienestar mental, físico y social. Y no es solamente la ausencia de enfermedad. No significa que si yo no tengo alguna enfermedad médica, yo esté totalmente sano. No es así. Yo puedo carecer de enfermedades médicas,
pero puedo poseer alteraciones o desequilibrios de mi salud mental. Y la salud mental se refiere a la manera en cómo cada uno de los individuos se relaciona con los demás. Ahí parte del concepto de lo que vamos a hablar más adelante de la personalidad, tanto en el ámbito familiar, escolar, laboral y en el contacto diario con sus semejantes. ¿Dónde está el éxito del ser humano? Desde mi opinión muy personal, y algunas literaturas lo confirman, y obviamente yo lo adquirí de esas literaturas. El éxito está en dos variables. El éxito que yo pueda tener en la relación con el ámbito familiar, escolar, laboral, va a depender de cuál sea la relación que tengo conmigo mismo. Si mi relación no es sana, obviamente eso voy a exteriorizar y no voy a tener una relación sana con mi entorno, ¿sí? Y la segunda parte, ¿ya? Que vamos a hablar de lo que son los trastornos de la personalidad, que eso va a depender no solamente de la influencia de los ambientes sociales, sino que también del ambiente genético en el cual nosotros nos vamos a predisponer en nuestro ADN, ¿sí? Y que de alguna manera no lo podemos modificar. Vidales y Leal, que son algunos autores que han hablado acerca de lo que los conceptos que debería de tener una persona sana, ¿sí? Sana la vamos a llamar entre comillas, porque de los que estamos aquí presentes, posiblemente en la mayoría de los conceptos de lo que hablamos de sano coincidimos, pero probablemente algunos otros no. Y eso va a depender también de la cultura en la cual nos desenvolvemos. La primera, autoconocimiento, ¿sí? La salud mental empieza desde que yo tengo coherencia y congruencia en lo que pienso, siento, ¿sí? Y la forma en cómo me comporto. Ese es el orden que nosotros debiéramos de presentar antes de tomar una decisión. Pienso, siento y me comporto. ¿Qué pasa con algunas personas que pierden el desequilibrio? Es de que actúan sin antes pensar. Hay otras personas es que sienten sin antes pensar. Entonces, primero se piensa, se siente y se comporta. Si comenzamos nosotros como seres humanos a identificar que alguna de esas tres variables no coincide, ya empezamos en el proceso o círculo vicioso para perder nuestra estabilidad. Autoestima, saber cuáles son mis posibilidades de acción en la vida social. Aquí parte de saber cuáles son mis alcances, pero más sano es saber también cuáles son mis limitantes. Tener conocimiento de hasta dónde puedo llegar, pero también tener conocimiento de lo que no puedo hacer, ¿sí? Sentimientos de seguridad. Es consciente de que es aceptado socialmente, actúa libremente y sin inhibiciones dentro del marco de la normalidad. Al ser seres sociables, ¿sí? Partimos de una característica de que de alguna manera nos gusta ser aceptados en la sociedad, a excepción de aquellas personas que desarrollan alguna alteración de su personalidad que suelen ser esquizoides, ¿sí? Que se caracterizan por ser socialmente aislados, pocas relaciones sociales, nulas relaciones de pareja, etc. Capacidad para aceptar y dar afecto. Tiene sensibilidad para interactuar afectivamente con los demás. Y aquí hay una premisa bien importante, ¿sí? Para los que ya tienen una relación actualmente, ¿sí? Inviertan en conocerse para después conocer a esa otra persona con la que ya están teniendo una relación. Para los que no tienen una relación, ¿sí? Inviertan en conocerse primero. De esa forma les van a tener una relación más sana al momento de querer convivir con otra persona. Y es que ahí está una de las mayores dificultades que hoy en día sucede. La mayoría de las personas quieren conocer al otro cuando ni yo me conozco, ¿sí? Vamos a hacer una pregunta tal vez bastante cliché de lo que es la salud mental. Voy a tomar a alguien aleatoriamente, ¿sí? Posiblemente a quien señale, porque en su mayoría son psicólogos, van a saber un poco de la respuesta o bastante de la respuesta. Pero voy a tomar a Aníbal Andrés. ¿Está presente?
Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Aníbal, Sí, tengo que hacerle una pregunta. Si me la quiere responder, bienvenido será. Si no me la quiere responder, respeto su confidencialidad. claro. Y la pregunta es directa y lo más honestamente posible. ¿Quién es Aníbal sin utilizar adjetivos? Un ser humano ¿Ok? con virtudes y defectos. Eso ya no, porque eso ya son adjetivos. Ok. Am, Usted puede, Aníbal. Va bien. Soy un ser humano. Perfecto. Desde la concepción es un ser humano. ah, Muy bien. am, un ser- Si gusta puede pasar, no hay problema. de momento, preferiría pasar. Muy bien, Aníbal, no hay problema. Gracias, por tu participación, pero muy bien. Vamos a escoger a una dama. Ya escogimos a un caballero, ahora a una dama. Vamos a elegir a Andrea del Rocío. Hola, doctor. Buenas tardes, compañeros. También buenas tardes. ¿Escuchó mi pregunta, Bueno, Andrea? soy algo gangosita. Bueno, pues, como dijo el compañero, soy un ser humano. Soy una persona muy empática. Ok, ahí le tomo el concepto de persona más no empática. Empática es adjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es bien importante en los informes periciales. ¿Cuál es la diferencia entre ser humano y ser persona? Esto es una pregunta abierta para el público, para quien me quiera participar. Tal vez ser humano es un ser viviente, y una persona se describe como la que puede entrar en conversación, se puede relacionar, puede pensar y actuar. Ok, gracias, Andrea. Un poco de los animales, ¿no? Perdón, no le entendí la última parte de los animales. Que eso nos diferencia de los animales, porque ellos actúan por instinto, en cambio nosotros pensamos antes de hacerlo, hablamos y nos comunicamos. Sí, es una diferencia bien importante, ¿verdad? Recuerden que instinto, animal, pulsión, ser humano. Muy bien. Vamos con Oscar. Oscar, ¿lo escucho? ¿No? Creo que se le activó posiblemente o tal vez la señal está un poquito... Vámonos con Iris, Patricia. Sí, buena tarde, doctor. Buena tarde, compañeros. Bueno, desde mi análisis, creo que el primero se refiere más como a todos los componentes como biológicos, nuestra anatomía como seres humanos, ¿verdad? Y lo otro pues ya estaría enfocado a la parte de que pues somos seres psicobiosociales, ¿verdad? Es decir, que está involucrado nuestra psique, nuestra biología y la parte de cómo nos relacionamos con la sociedad. Esa es mi respuesta, no sé si. Gracias. Muchas gracias, Iris. Totalmente de acuerdo. Ser humano significa que desde la concepción hasta el momento de que nosotros comenzamos a adquirir valores éticos y morales. Cuando ya comenzamos a adquirir valores éticos y morales, nos transformamos en una persona. No quiere decir
que desde que estamos dentro del vientre de nuestra madre seamos personas. No, ahí somos seres humanos, ¿sí? Y cuando ya adquirimos conocimiento, como decía Iris, y nos convertimos en seres biopsicosociales, entonces ya somos personas. Ese es el concepto de ambas. Entonces, regresando a la pregunta que le hacía yo a Andrea, Andrea, no sé si me quiere complementar su respuesta o puedo continuar. Me gusta continuar, doctor, porque la verdad, yo le soy sincera, creo que a compañero Andrés y a mí, y creo que a la mayoría que estamos acá, se nos hace un poco difícil cuando nos esa pregunta, porque no es la primera vez que lo hace. Entonces, nos cuesta un poco a veces definirnos, al menos a mí me cuesta. Y creo que también a más de algunos de los que están en el curso tal vez les va a pasar lo mismo. No sé si estoy mal o que algún compañero comente, ¿verdad? Pero si gusta, pase la pregunta. Ok, Andrea, gracias por su opinión. Bien, esta pregunta la vamos a ir respondiendo porque esa es la primera pregunta que les va a hacer posiblemente en una intervención psicoterapéutica, ¿sí? El profesional cuando los empieza a abordar antes de generar una alianza terapéutica. ¿Quién eres? ¿Sí? Y es una pregunta que pareciera sencilla, pero que la respuesta es muy compleja. Cuando nosotros ya tenemos claros quiénes somos, ya tenemos el primer paso. Javier, lo escucho. Gracias, doctor. Con una pregunta, eso es similar a como cuando a uno le dicen que es más fácil decir qué es lo que no quiere a qué es lo que quiere. Porque es más fácil, es más fácil decir qué es lo que uno no quiere de algo pues que esté pasando. O sea, qué no quiere uno en la vida, qué es lo que no quiere que pase, cómo no le gusta que la gente se comporte. Pero eso es más fácil decirlo a decir qué es lo que realmente uno quiere. Y no sé si hay un conflicto raro ahí, que es más fácil responderlo diciendo qué es lo que uno no quiere, ¿va? Exacto, Javier, así es. De hecho, ya vamos a comprender por qué la mente humana, ¿sí?, tiende a la creación, ¿sí?, o a la orientación de aspectos negativos acerca de mí y de lo que me sucede, que de lo que normalmente debiéramos de pensar en ser positivos, pero ya vamos a entender porque hay un proceso biológico detrás de ello y un proceso psicológico. Pero esta pregunta per se, ¿sí?, debiera ser respondida y se las voy a preguntar a uno por uno al finalizar la última clase del curso. Y yo esperaría que me la puedan responder porque no hay más situación satisfactoria que yo me pueda llevar que por lo menos se vayan de este curso sabiendo quiénes son. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes saben quiénes son, les va a ser más fácil conocer a su cliente. Si ustedes no saben quiénes son, su cliente se los va a pasar llevando de corbata y ni cuenta se van a dar. Hablando de trastornos de la personalidad. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los trastornos de la personalidad que son difíciles de poder abordar. Y si ustedes no están seguros de lo que son, de quiénes son, ¿sí?, entonces se van a ver implicados en esa relación tóxica con mi cliente y eso me puede afectar en mi rendimiento profesional. Entonces, siguiendo con las características que debe tener una persona sana, es que debemos de satisfacer nuestros deseos corporales. El cuerpo nos habla, y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando tenemos un dolor de cabeza, debemos de ponerle atención. Es cierto, podemos tomar un acetaminofeno, un ibuprofeno para calmar el dolor, pero eso es paliativo. Me calma el dolor, pero no me lo cura. Es decir, ese dolor de cabeza algo me está diciendo, oh, ponme atención, te está doliendo la cabeza, algo te lo está provocando, ¿sí? Capacidad para ser productivo y feliz. Capacidad de ser productivo creo que lo entienden muy bien, pero la felicidad es un concepto muy subjetivo. Yo le puedo hacer la pregunta a cada uno de ustedes y posiblemente todos me van a dar un concepto diferente y es válido, ¿sí? Porque es un concepto subjetivo. Cada quien forma el concepto de acuerdo a sus vivencias, experiencias y percepciones. Ausencia de tensión e hipersensibilidad. Esto es complicado. Lo coloqué porque la literatura así lo describe, pero ojo, parte de la salud mental, yo no pretendo quitarle la ansiedad a mi paciente. ¿Qué pasaría si yo le quito la ansiedad a mi paciente? Disculpen el vocabulario,
les va a valer madres a esa persona qué sucede con su vida y qué sucede con su entorno, ¿sí? De hecho, pasa un poquito con las personas que usan antidepresivos, ¿sí? Al usar antidepresivos, algunas personas me dicen, fíjese, doctor, que de repente me siento mejor, pero ahora quiero llorar y no me salen lágrimas. Ahora me quiero preocupar y me vale, como que me hubieran untado de aceite de bebé en mi cuerpo y las cosas me resbalan un poquito más. Y es cierto, el antidepresivo suele dar esos efectos clínicos, pero el paciente siempre va a persistir con ansiedad basal, porque recuerden que la ansiedad es la emoción básica del ser humano, es la que nos permite sobrevivir. Si yo le quito la ansiedad a mi paciente, a tal punto de anulársela, ¿sí? Esa persona no va a ser funcional, no va a hacer nada con su vida. La normalidad es sus fundamentos. Citando a Richard Kalish, ¿sí? Que es un médico que habla de lo que es la normalidad, él establece que es la persona que conoce la diferencia entre lo que es real y lo que no es real, ¿sí? Que no utiliza mecanismos de defensa en exceso y que es capaz de desempeñarse satisfactoriamente fuera de una institución y cuya conducta cotidiana no está dominada por acciones que sean rígidas o dañosas para sí mismo y para terceros. Así lo define Richard Kalish para la normalidad. Permítanme, solo voy a aceptar a alguien. Ahí está. Rosa, vamos a ver. Muy bien, Rosa, no se preocupe. Yo entiendo los inconvenientes de señal y también las responsabilidades laborales. No se preocupe. Entonces, según Simón Brainsky, ¿sí? Que es un médico y psicoanalista colombiano, ¿sí? Él habla de características que debe de tener una persona para citarlo como normal. Y la primera característica que él hacía referencia es que la persona debe ser estadístico, ¿sí? Debe de tener la ventaja de que pueda ser medido. Comúnmente el fenómeno que más ocurre es lo que se considera normal, ¿sí? Aunque es importante señalar que no todo lo que se repite frecuentemente es normal. Ejemplo, el crimen organizado. Ejemplo, lo que está sucediendo en países como Colombia, ¿sí? Donde le están dando al turismo del narcotráfico, ¿sí? Hasta cierto punto están normalizando, ¿verdad? Ese desempeño que hoy en día algunas personas, no digamos menores de edad y mayores de edad que no tienen un criterio propio, pueden caer en que eso es normal, ¿sí? Para Emilio Durkheim, que es un sociólogo, es normal la persona que reúne las características más frecuentes de su población. Era lo primero, la moda, lo que más se repite. Normativo. Es la sociedad la que se encarga de darle ese valor o esa etiqueta de normal a lo que es normal y darle la etiqueta de anormal a lo que es anormal. Pero eso caemos también en simplicidades, ¿sí? Los psicólogos presentes me van a dar, pues, van a dar la razón posiblemente de que cuando caemos en etiquetar a las personas, estamos simplificando a la persona, ¿sí? De nada o no de mucho me sirve colocarle a una persona que la persona tiene un episodio depresivo, ¿sí? Porque eso ya me da una etiqueta y peor aún, el paciente se identifica con esa etiqueta y entonces ya pasa por la sociedad diciendo soy depresivo. Pero eso es simplificar todos los mecanismos psicológicos y fisiológicos que hay detrás de una depresión y no digamos toda aquella crianza que pudo haber hoy en día manifestarse en una depresión cuando la persona ya es adulta, no digamos adolescente o niño. Adaptativo. Hace referencia a la capacidad del ser humano para poder equilibrar nuestro mundo interno y externo. Y esto en un término más de salud mental le llamamos la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder adaptarnos a pesar de las circunstancias. Quien no se adapta obtiene, ¿verdad? La etiqueta de anormal, ¿sí? Y posiblemente entonces ya pasa a tener un cuadro de la salud mental. Creativo estético.
se refiere a la búsqueda de soluciones nuevas frente a nuestros conflictos, las ansiedades, las relaciones interpersonales. Y lo estético se refiere a la reconstrucción y recuperación de lo estropeado y aquello que está perdido en el interior de nosotros mismos, es decir, un conflicto, un problema. Y después, cuando hablamos de Bransky, Simon Bransky, él también adjudica ciertas características que suceden en una persona cuando ya no se considera normal. Y esto ya es hablando de lo que se considera anormal. Y vámonos con la depresión, ¿sí? En una forma muy simplista, la literatura lo describe como la falta de ánimo para hacer las cosas y sentir que todo está mal en la vida. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes como hoy oyentes de este curso? Es de que cuando se sientan tristes, digan, me siento triste, no me siento deprimido, ¿sí? Cuando se sientan con mucha energía, se digan a sí mismos, me siento con mucha energía, no me siento hiperactivo, porque entonces lo que ustedes mismos están haciendo es aboliendo sus emociones y esas emociones ya las están formando de un trastorno como tal. La depresión es un trastorno, es un síndrome clínico, no es una emoción. ¿Que la depresión se puede caracterizar por tristeza? Sí, pero también se puede caracterizar por ira, también se puede caracterizar por irritabilidad, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes se digan a sí mismos, me siento triste, es me siento triste. Cuando se digan, me siento enojado, me siento enojado. Y eso va a evitar que ustedes mismos comiencen a caer en un cuadro, comiencen a caer en una desestabilización de la salud mental. Porque recuerden que todos los que estamos aquí presentes estamos expuestos a caer en un cuadro de la salud mental. Solo para darles estadísticas, hoy en día la depresión ya superó a las enfermedades cardiovasculares y la depresión es la primera causa de morbilidad a nivel mundial, ¿ya? Eso quiere decir que los que estamos aquí presentes estamos en esa posibilidad de caer en una depresión. Preocupación y temor inapropiados. Una pregunta bien importante. Me voy a ser oportunista, no quería utilizar la otra palabra, voy a ser oportunista. Y me gustaría que, aprovechando que lo estoy logrando ver cara a cara, esa Rosangélica, me gustaría que hoy nos ayude ella. Rosangélica, usted es psicóloga, ¿verdad? Así es, licenciado. Muy bien, gracias. Quiero que nos ayude porque cuando hablamos de este concepto de preocupación y temor inapropiados, todos hemos tenido preocupación y temor inapropiados. No hay aquel que me diga, doctor, yo no he tenido ninguna preocupación. No le creo. Tal como aquellos pacientes que llegan y me dicen, doctor, yo soy feliz todo el tiempo. No le creo. De primera impresión es, no te creo. ¿Sí? Ahora, aquel que me dice, doctor, estoy triste todo el tiempo, sí te creo. ¿Sí? Porque el que me dice, estoy feliz todo el tiempo, es porque posiblemente algo me está encubriendo, ¿sí? En cambio, el que me está diciendo estoy triste todo el tiempo también, pero por lo menos está reconociendo de que se siente triste y que no todo es felicidad, porque la felicidad, al ser subjetiva, es temporal, no es atemporal, es limitada en el tiempo, no es permanente. Entonces, Rosangélica, ¿usted tiene conocimiento de cuál es la diferencia entre un miedo y una angustia? Permítame, doctor, solo voy a centrarme bien. Pienso que la angustia es algo que es provocado por la psique, ¿verdad? La angustia es a raíz precisamente de un miedo. El miedo es el temor, ¿verdad? Puede ser miedo, un miedo específico, ¿verdad? Entonces, ese miedo provoca ese tipo de angustia. Y la angustia, pues, provoca ansiedad. Ok. Gracias, Rosangélica. Claudia Salazar, la escucho.
Buenas tardes, doctor. Perdone si hay bulla, pero es que ando a pie, entonces por eso se va a escuchar la bulla. Para mí, el miedo es por aquello que desconocemos, algo que pueda ocurrir, mientras que la angustia es por algo que sí conozco y me provoca esa angustia, o sea, no sé cómo expresarlo. La angustia la conozco, en otras palabras, y el miedo es algo que no conozco, algo que es que hay una probabilidad que pueda suceder. Por ejemplo, yo tengo miedo al cruzar una calle donde haya cierta agrupación, una pandilla, etcétera, perdón. Y una angustia es, por ejemplo, cuando mis hijas se enferman. Entonces, yo sé el problema y eso me causa a mí una angustia. Ok, gracias, Claudia. Javier. Gracias, doctor. El miedo para mí es algo aprendido. O sea, de los ejemplos, nadie nació con miedo, pues. Entonces, de los ejemplos que hemos tenido, de cuando una persona grita y le tiene miedo a algo, entonces uno toma eso como algo dañino o algo malo. Y la angustia ya es la repetición, o sea, el conocimiento de es que le va a causar ese miedo y de todo lo que las compañeras dicen que ya sabe que va a pasar, va. Es tener ese miedo constante de qué pasará. Es como, ¿cómo se dice? ¿Qué es esto? Tener miedo por el futuro, ¿no? Ansiedad, ¿verdad? Algo así Ok, relacionado con ansiedad. de acuerdo, gracias, Javier. Leslie. Buenas noches, doctor. Bueno, Yo creo que miedo es como lo relacionado a peligro y amenaza, mientras que la ansiedad es la sensación que tenemos de alerta. ok, perfecto, gracias. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Karina. Doctor, disculpe, para mí la angustia es parte de la emoción, sentimientos o una condición de un comportamiento, de comportamiento desagradable. Es también por las cosas que pensamos y además la angustia puede afectar la forma en que uno razona, siente, actúa, ¿verdad? Y así es como pasamos ¿cómo le digo yo? Al miedo, ¿verdad? Como lo que la compañera decía anteriormente, del miedo a si sus hijas se enferman y entonces ya viene ya viene la angustia, ¿verdad? Para eso es lo que trae para mí la angustia. Ok, perfecto. Carla, la escucho. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Voy a poner un ejemplo personal con el miedo y la angustia. Por ejemplo, en una ocasión, yo estaba viajando en bus con mi esposo y se subieron unos tipos con una chica. A mí me causó miedo al verlos porque dije, bueno, estos van a saltar el bus. Entonces mi angustia era poder evitar eso. Y ¿qué causó la angustia? Algo sin pensar. O sea, le dije a mi esposo, bajémonos aquí, ni siquiera sabía por dónde íbamos. Pues sí estaba peor el lugar donde nos bajamos, pero sí, eso causa el miedo y la angustia. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Carla. Bien. Vamos a ver. Y Karina, si no estoy mal, ¿le toca o Iris? Ya hablé, doctor, perdón, déjame. Si gusta, vamos primero con Iris. Iris, la escucho. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que tal vez va también por niveles, doctor. O sea, digamos que el miedo es más intenso, la angustia menos. Digamos que está angustia, miedo y terror, ¿verdad? Creo que los niveles de intensidad y también podría ser como la duración, ¿verdad? Digamos que el miedo sea por un tiempo más largo y la angustia pues solo sea pensamientos, ¿verdad? Pero no sé, gracias. Esa es mi opinión. Muy bien, Iris, muchas gracias por su opinión. Y Karina. No, doctor, disculpe, había dejado la mano levantada, ya opiné. Ok, de acuerdo. Gracias. Vamos para terminar con Oscar. Sí, buenas tardes, doctor. Yo pienso que la angustia, le voy a dar un ejemplo, tal vez es cuando uno
tiene que viajar en avión y le agarra el tráfico, entonces uno tiene la angustia de decir voy a perder el vuelo. Sabe que no va a pasar. A mayores, que lo único que tiene que volver a hacer es, digamos, pagar su vuelo nuevamente. Y la otra, por ejemplo, cuando ya está en el avión, que pasa por turbulencia, siente miedo a que se caiga el avión, que es algo más terrible. Ese es mi ejemplo. Muy bien, gracias, Oscar. Bien, les agradezco a todos. Esta es, solo para dar un paréntesis, esta es la idea mía, muy personal. Si alguien no está de acuerdo conmigo, me lo hace saber. Recuerden que soy abierto y mi lema, siempre tenganlo presentes, nada es personal. Esta es la idea de una clase, de una maestría, la discusión entre profesionales, ¿sí? Ya la parte de venir y leer, y leer, y leer, ¿sí? Eso dejémoslo para el área de pregrados, pero para el área de posgrados hablamos de discutir, de que el tema se vaya claro, conciso, y que no haya dudas algunas, porque recuerden que ya estamos todos aquí en la práctica privada, entonces sí o sí, o institucional, y sí o sí tenemos que pues, responder a nuestros clientes. Se las voy a poner fácil. Tanto la angustia como el miedo son temores. Ambos son temores. El miedo es temor a lo que va a suceder, a lo que sí va a suceder, o temor a lo conocido. La angustia es el temor a lo desconocido. Ejemplo, para el cuestionario 1 que ustedes van a tener de la maestría, ¿sí? Para aquel que estudió y entra al examen, ¿va a entrar con angustia o con miedo? ¿Qué opinan? Doctor, yo pienso ¿Con angustia? Ok. Podría ser, puede estar acompañado, pero si hay miedo es porque hay inseguridad de no haber estudiado lo suficiente, doctor. Se supone que debo llevar una garantía, ¿verdad? De que tengo el conocimiento suficiente y que la mía extra está ahí. Y pues el miedo no es muy bueno para que yo tenga un buen desarrollo durante ese proceso. ¿Pienso, doctor? Muy bien. Exacto. O sea, si yo llego con miedo a un examen, al cuestionario 1, sabiendo que leí muy bien el contenido y que estoy manejando el tema, que hice mis preguntas, resolví mis dudas, pero aún así presento miedo, eso ya es mi componente neurótico que me está haciendo manifestarme. Ahora, si yo entro al cuestionario 1 sabiendo que no estudié absolutamente nada, eso es miedo. ¿Por qué? Porque sé que me va a ir mal. ¿Sí? Eso es miedo. ¿Ya? Y la angustia sí se puede presentar en aquella persona que estudió, ¿ya? Y que de todos modos manejamos cierta angustia porque algunos decimos, bueno, estudié mucho, me sé mucho los temas, pero no sé si el doctor va a poner las preguntas de este tema o me va a poner a analizar y de repente mi análisis no lo comparte. Eso es angustia y eso es válido. El temor a lo desconocido, a lo que no estoy seguro que pueda, sí o no pueda pasar. El último ejemplo que me colocó el compañero era de tomar un vehículo, llegar tarde al vuelo o que ya en el vuelo se vaya a caer. Ambas son angustias. Obviamente miedo se convertiría en que si yo agarro el carro y salgo de mi casa 5 minutos antes de que el vuelo parta del aeropuerto. Eso es miedo, porque sí o sí me va a dejar, al menos que algo excepcional pase, ¿verdad? Pero si yo estoy en el vuelo, hay turbulencia, me entra angustia. Miedo no, porque no puedo confirmar que sí o sí el avión se va a caer. Voy a tener angustia, porque hay una posibilidad de que el avión pueda fallar y caer, y hay otra posibilidad que no. Pero sufro más por lo que imagino que por lo que que por lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es angustia y miedo. Dice, miedo que desaparece cuando ya no hay amenaza. Lorena dice, ok. Y Mercy, el miedo puede ser también por algo imaginario o algo real, mientras que la angustia es un estado de intranquilidad o inquietud por algo desagradable, como tomar una decisión que puede provocar angustia. Muy bien, gracias por comentar a ambas. Entonces, ¿les queda claro la diferencia entre angustia y miedo para que ustedes ya, a partir de hoy, ya empiecen a definirse y a conocerse y decir, ahorita estoy manejando angustia, ahorita estoy manejando miedo? ¿Qué estoy manejando? Si estoy manejando miedo ante algo que yo sí estoy preparado, entonces trato de parar un poquito mi componente neurótico para no sufrir de más.
Ahora, si estoy manejando angustia, cuestionarme, ¿qué me está provocando la angustia? Rosa Matías, la escucho. Doctor, eso quiere decir que la angustia hasta cierto grado es normal, porque como es algo psíquico, ¿verdad? Eso es lo que estoy comprendiendo, ¿verdad? Se puede controlar, pero a veces se desborda a la medida. Exactamente, se puede desbordar, totalmente cierto. Pero entre menos me conozco, más chance de que se desborde. Entre más me conozco, menos chance de que se desborde. ¿Sí? Y entonces vamos... Suspicacia, dice, es una desconfianza general donde no se confía en las personas y piensa que se les traiciona. Un control emocional inadecuado, llorar, asustarse, enojarse, incapacidad para mostrar sentimientos o la famosa represión, que es no denotar mis emociones, sino que reprimo. La desrealización, esto para los colegas que no son psicólogos, se los explico. La desrealización significa sentirme que no formo parte, ¿sí?, de mi entorno, ¿sí? Porque después viene el concepto de la despersonalización, que ya es el concepto de no pertenecer a mi propio cuerpo. Es esa sensación que de repente algunas personas aquí presentes han sentido que están caminando por las nubes, como flotando, como cuando nos dan la mala noticia de que murió alguien, un ser querido, ese estado en el cual me siento y como que me desapego de mi entorno y de mí mismo y me siento como con la cabeza inflada, no poder tomar decisiones, ¿sí? Eso le llamamos lo que es la desrealización y la despersonalización. Hasta cierto punto nos protege de sufrir menos, ¿sí? Las personas que hemos perdido seres queridos y hemos entrado en este estado sabrán lo que es. Fantasía e ilusión, que es entregarse a los sueños y a las fantasías y no querer salir de esas ilusiones inalcanzables. Ojo con esto, aquí hay que tener mucho cuidado porque yo siempre voy a compartir la idea de que el niño es más inteligente que el adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño sufre menos que el adulto, porque el niño ve de forma más concreta, más imaginaria y aplica muchas herramientas para que el sufrimiento sea menor. En cambio, el adulto sufrimos por más cosas porque imaginamos de más, pero lo que decía el compañero, que lo que imaginamos de más, tenemos la tendencia psicopatológica de imaginar de más, pero para mal, ¿sí? Cuando estamos, supongamos en el caso pongamos el ejemplo de la abogada que está con nosotros, tiene un caso bien importante de alto impacto, su mente la va a querer traicionar y decir que no va a dar la talla, ¿sí? Esos pensamientos van a rondar más por su cabecita, aunque vaya bien preparada, ¿ya? Pero eso va a rondar más. Y eso hay un componente de lo que hablábamos de la angustia, del miedo, ¿sí? Y también de la estructura de mi personalidad que me está dando la posibilidad de adaptarme o desadaptarme a las circunstancias. Ahorita regreso porque no veo quién me levantó la mano. Lidia, la escucho. Disculpe, ¿y a qué se debe a que por lo regular los adultos somos así como un poco más catastróficos? Pues para esta situación, Lidia, la experiencia nos juega a mal, ¿sí? Las buenas y las malas. Y la percepción que nosotros tenemos de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ya tenemos más experiencias adversas que hemos vivido, estamos llenos de prejuicios. Aquí podríamos definir un prejuicio por cada uno de ustedes, y eso nos va moldeando nuestro comportamiento. Y recuerden que los seres humanos actuamos de las 24 horas que tiene el día, el 90% de forma inconsciente y solo el 10% de forma consciente. ¿Cómo ustedes lo pueden ver? Cuando los que manejan, cuando agarran el vehículo, lo agarran y se van. No están repasando todos los días cómo se maneja un vehículo, ¿sí? La conciencia aparece cuando hay que tomar decisiones vitales. Ahí es cuando aparece la conciencia, pero es un mínimo porcentaje en las 24 horas que tenemos del día, ¿sí? Entonces, mucho de nuestro comportamiento día a día forma parte de respuestas automáticas que hemos aprendido a lo largo de los años de vida que tengamos. Y es por eso que sucede de esa manera, Lidia. Muchas gracias, Lidia. Muy bien.
Después tenemos lo que es la inestabilidad orgánica, que es sufrir de fatigas, enfermedades y molestias que carecen de una base clínica. Hostilidad, que es ser propenso a peleas o discusiones. Ineficacia, infelicidad y tensión, y relaciones personales destructivas, algo que lastimosamente cada vez va mayor en auge, ¿verdad? Las relaciones sentimentales, relaciones en pareja, conflictivas, cada vez es mayor el índice de separaciones, divorcios, etcétera. Javier, lo escucho. Disculpe que lo moleste, doctor, es que tengo una duda. Yo sé, disculpe si le pregunto mucho. Fíjese que... Ay, no se mira mi cara. Fíjese que yo tengo duda de por qué algunas personas tienen, no sé si mejor o no sé cómo se dice, inteligencia emocional. Así como que algunas personas saben del dolor, o sea, saben que existe, pero saben que tiene una duración, ¿va? Entonces, ¿por qué a algunas personas les es más fácil que a otras superar obstáculos? Eso ya forma parte de rasgos y también me imagino que de su propio historial, ¿verdad? Me imagino yo. Ok, de acuerdo, Javier. La respuesta pareciera ser sencilla, pero nos llevaríamos un curso completo para hablar de la capacidad que tiene cada ser humano para poder afrontar las diferentes circunstancias que se le presentan. Pero para que se dé una idea, aquí tiene una gran participación, como usted bien dijo, los rasgos de mi personalidad, ¿sí? De cómo me criaron, de cómo veo las cosas, de qué experiencias he tenido, ¿sí? Y de cómo veo mi futuro. La personalidad es la base que nos va a sustentar nuestro actuar día a día. Y es ahí donde personas que han perdido un ser querido entran en un duelo. Hay quienes que desarrollan una depresión y hay quienes no desarrollan una depresión. Pero se basó mucho en los rasgos de personalidad. Y la otra contraparte, ¿sí? Que esto no sé si está dentro de los módulos que vamos a ver, pero si está lo vamos a tratar, que son los mecanismos de defensa maduros que nosotros podemos aplicar para poder afrontar esas situaciones. Si sí están los mecanismos de defensa, los vamos a platicar, los inmaduros y los maduros, para poder afrontar la realidad ante la cual se nos están presentando. Pero básicamente esa es la respuesta, caballero. Muy amable, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, anormalidad se refiere a la persona que no diferencia la realidad de la fantasía y que no es capaz de adaptarse a la sociedad. Irá en contra de ella y cuya conducta se conduce a realizar acciones excesivamente dañosas o contrarias a lo que la sociedad le indique correcto. Les pongo un ejemplo de algo tan básico que se vuelve anormal y pasa mucho en el ámbito de nosotros los médicos. Vamos a solicitar trabajo a una institución, firmamos un contrato que debemos de cumplir un horario de 4, 6 u 8 horas y resulta que cuando ya terminé mi trabajo si tenemos jornada de 8 horas, ya terminé mi trabajo a las 6 horas, se va el médico a otra institución, ¿sí? Y entonces ahí entra la anormalidad, porque entonces yo me pregunto, si está firmando un contrato conscientemente, o eso espero yo, de 8 horas, debería cumplir su jornada de 8 horas, aunque haya terminado 2, 3 horas antes, ¿sí? Pero no, ¿ya? Resulta que se va a otra institución, en la otra institución otro pushito, a otra institución, y no es criticar a mis colegas, ¿sí? Pero yo también lo hice en algún momento, ese jugueteo de horarios, ¿ya? Y no solo en mi ámbito, también en otros ámbitos se da esto, ¿verdad? Entonces, ahí ya entramos en la faceta de lo anormal, ¿sí? Y posiblemente muchos de nosotros estamos conscientes de lo anormal que estamos comportándonos, pero como hay un beneficio mayor, que regularmente es la plata, ¿sí? Entonces justificamos nuestro comportamiento. Y ese es otro mecanismo que tenemos los seres humanos de justificar nuestro comportamiento, aunque sabemos que estamos en lo incorrecto, ¿sí? Pero aquí ya entramos a otras instancias psíquicas de nuestro ser humano de no aceptar ya lo que estamos haciendo mal. Sigmund Freud, que es un neurólogo psicoanalista, ¿sí? Muy importante en el ámbito de la salud mental,
que de repente tenía la tendencia a sexualizar todos los conceptos, pero no desde el punto de vista del sexo, sino de la sexualidad. Él decía que una conducta es normal cuando ésta tiene algo de neurosis porque no niega la realidad, ¿sí? El ser neurótico significa que siempre estoy con mis pies sobre la realidad, de forma errónea en algunas ocasiones, pero lo estoy. Pero algo de psicosis, ¿sí? Porque me esfuerzo en transformar esa realidad cuando veo que las cosas no van marchando bien, ¿sí? Y es que una primicia que ustedes deben de tener, y no quiero que se sientan ofendidos, por favor, porque entonces el anormal sería el que se siente ofendido, es de que todos somos neuróticos, ¿sí? Por eso es que cuando yo voy a algunos trabajos y escucho de repente es que sos una histérica, Liz, yo me río porque yo digo, esa pobre persona no sabe primero no sabe el concepto de histérica, segundo lo está aplicando mal, ¿sí? Entonces el concepto per se que debería de ser, y ustedes lo pueden aplicar si es que han utilizado la palabra histérica, es no seas neurótica. Ese es un concepto que sí se puede aplicar cuando vemos que alguien está sufriendo de más, cuando alguien se hace bolas por algo que posiblemente sea más simple de dar solución. Es ser neurótico, no es ser histérico. Histérico es otro concepto. En cierta medida y en cierto tiempo todos exhibimos conductas anormales, todos, ¿sí? Aquel que me diga aquí, me levante la manita y me diga, mire, yo no tengo ninguna conducta anormal, perdónenme, pero no les creo, como las que se describieron anteriormente, pero habrá quienes se puedan recuperar de ellas y habrá otras personas que están dominadas constantemente. ¿Quiénes son las que son dominadas constantemente? Fácil. Los que ustedes van a ver más comúnmente, personas con trastorno de la personalidad antisocial. Son aquellos que no se adaptan a la conducta normal y entonces constantemente están en repetición de conductas anormales. Esta es la primera parte. Preguntas de este tema en particular, porque ahorita pasamos a la parte 2. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a la parte 2. Pregunto, no les pregunté la primera clase. En el intermeso entre 1 hora y 1 hora, ¿creen ustedes que es necesario que les dé 3 minutos de descanso para tomar agua, ir al baño, tomar café, platicar, desconectarse, ver teléfono, qué sé yo? En mi opinión no creo que sea necesario, doctor. Creo que yo al menos tengo mi agua. Va. Ya estoy preparada para mi clase, no sé los compañeros. Con 3 que me participen, yo hago el... Pues yo tampoco lo creo conveniente, doctor. Bueno, en ocasiones me hace puro para un vasito de agua y no hay pena. Tal vez el doctor quiere ir a tomar agua y ustedes no lo dejan porque están comentando eso. Yo considero que tal vez sí, doctor. Ustedes no saben, es la psicología inversa. Pues si el doctor quiere, pues no. No, yo les voy a ser honesto. Yo necesito ir al baño y les voy a decirme, discúlpenme, pero lo fisiológico ya no puede esperar más. Pero entonces, por mayoría voy a redondear y no voy a dar el tiempo. Solo una persona de las que me participaron me dijo que sí estaba de acuerdo, pero por mayoría, ¿sí? Entonces no vamos a dar tiempo a los 3 minutos y vamos a continuar. Ahora vámonos a la parte 2, ¿sí? Y es que aquí ya hablamos un poquito de la clasificación de las enfermedades mentales. Ya sabemos el concepto de lo anormal y lo normal. Ahora nos vamos al concepto de cómo clasifico yo, ¿sí? No porque yo quiero, sino porque así lo dice en la literatura, al enfermo mental. Y en esto nos basamos en la nosología. La nosología es la parte de las ciencias patológicas, que son las ciencias que estudian la enfermedad, no mental, sino la enfermedad en general, que trata acerca del ordenamiento o de la clasificación de las enfermedades. Obviamente, el primer paso, cuando ustedes llegan con el clínico, es darles toda la información que el clínico les está solicitando y más para que ese clínico pueda llegar a una impresión clínica o, en su mejor opción, a un diagnóstico clínico. Una vez ha llegado a su impresión o diagnóstico clínico, poder escoger el mejor tratamiento farmacológico en el caso de los médicos clínicos no psiquiatras y en el caso del psiquiatra, el mejor medicamento psicofarmacológico para poder tratar al paciente, ¿sí? Entonces,
Una clasificación, ¿por qué se utilizan las clasificaciones? Y aquí es donde les decía en aquella ocasión, yo no estoy de acuerdo en estar utilizando el DSM-5, que para los que no son psicólogos, es un manual, ¿sí?, para la clasificación de las enfermedades mentales, porque es tan reduccionista, ¿ya?, que entonces ya no me permite conocer al paciente como tal, ¿sí? Inclusive para los que son clínicos, saben que el DSM-5 ya eliminó los ejes que en el DSM-4 utilizábamos como tal, ¿sí? En cambio, el DSM-5 está deprimido, punto. Y entonces el paciente ya se lleva la etiqueta de depresión. Yo la uso por términos legales, ¿sí? Porque en el expediente clínico, al momento de que este sea utilizado a nivel legal, pues debe de haber un diagnóstico que esté codificado, no un diagnóstico que yo me haya inventado, ¿verdad? Para esos términos los uso. Pero en general, a mí, en mi opinión, me parece muy reduccionista el hecho de que tengamos nosologías clasificatorias en los pacientes, porque ya se dieron cuenta que cada publicación de este manual van reduciendo ya los diagnósticos, a excepción del DSM-5-TR, para los que ya lo tienen, y para los que no lo tienen se los puedo compartir en inglés o en español, de acuerdo a lo que prefieran en su lenguaje, es que añadieron la parte del suicidio, ¿sí? Pero después todo sigue igual. De repente algunos cambios pormenores que no influyen, digámoslo así, en el pronóstico del paciente, pero esa es como que uno de los sistemas de clasificación que utilizamos. Pero en realidad la nosología significa para que nos podamos entender entre clínicos, ¿sí? En el caso de nosotros, el manual de clasificación del DSM-5-TR y lo que es ahora el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades. Pero a nivel de abogados también tienen su propia nosología, a nivel de los mercadólogos tienen su propia nosología, y en realidad esto fue creado para que nos entendamos entre nosotros, ¿ya? Tipos de clasificación. La muy tradicional, antes de empezar lo que era el DCM, era el paciente es neurótico, es psicótico o tiene una personalidad psicopática. No se complicaban mucho, ¿sí? O está asentado aún en su realidad, que es el neurótico, o está el psicótico, ¿sí?, que ya salió de su realidad, y está el que tiene una personalidad psicopática, ¿sí?, que es aquel que forma parte de la estructura de su ser. Cuando ya nos hablamos de la nosología moderna, ya metemos lo que es el DSM-5 y el DSM-5-TR más actual, ¿sí? Y este es el sistema multiaxial que se trataba en el DSM-4, que es el que yo utilizo aún, porque es el que más me parece en mi práctica clínica conocer mejor al paciente, y es que en el eje 1 pongo los síndromes clínicos actuales, ¿sí? Es decir, el diagnóstico psiquiátrico, el diagnóstico de salud mental por el cual el paciente me consultó o aquel que yo considero que es el que le está afectando al paciente. Porque recuerden que, como les decía en la primera sesión, esto suele ser muy subjetivo. Y hoy hay pacientes que en todo su derecho, a mí me lo han preguntado, doctor, ¿y por qué dice usted que yo estoy deprimido? Antes posiblemente las personas no se atrevían a preguntarle eso a sus médicos, pero hoy en día sí. ¿Ya? Recientemente, la semana pasada, justamente me decía una colega psicóloga, logoterapeuta, que consultó conmigo, y cuando yo le di mi impresión clínica me dice, doctor, ¿y por qué dice usted que yo estoy deprimido? ¿Ya? Y entonces debo de darle un plan educacional amplio para que esa persona se vaya hasta cierto punto satisfecha de la impresión clínica que conlleva y del tratamiento farmacológico que le estoy ofreciendo y de la intervención psicoterapéutica que le estoy ofreciendo, ¿sí? Entonces, en el eje 2 vamos a poner trastornos del desarrollo o trastornos de la personalidad. En el eje 3, enfermedades médicas. En el eje 4, gravedades del estrés psicosocial, es decir, de nuestro entorno. Y el eje 5, que es la evaluación global del rendimiento del sujeto, que se hace por medio de una escala. Entonces, ¿qué son las neurosis? Las neurosis son enfermedades menores de la organización de nuestra personalidad, cuyos síntomas simbolizan los conflictos inconscientes y las defensas contra la angustia.
Recuérdense que nuestro actuar, y repito, no todo está en la conciencia. Gran parte está en nuestra inconsciencia. De repente, ¿por qué algunos nos despertamos irritables por la mañana? Y en teoría no sabemos por qué estamos irritables. Es porque nuestro inconsciente nos está empujando, ¿sí?, a que esa información salga a nuestro consciente y nosotros estamos bloqueando la información, porque la única manera en que yo decida clasificatoriamente enviar una información al inconsciente es porque me está haciendo daño, ¿sí? Yo no voy a mandar a mi inconsciente a una información a ser reprimida, un momento alegre, contento, feliz, sino que mando un trauma. Y ese trauma constantemente está empujando para salir a nuestra conciencia, ¿sí?, y generarnos un cuadro emocional alterado. Y eso obviamente no nos gusta. Entonces todo el día pasamos batallando, ¿sí? Y aquí viene parte de la explicación de las personas que tienen la presencia de pesadillas sin la presencia de un trastorno del sueño funcional, ¿sí? Aquí descarto a aquellos que me digan, mire doctor, yo tengo apnea del sueño y ronco como que fuera tren, ¿verdad? O sea, ahí eso lo descarto, ¿verdad? Pero para aquellos que no tienen ningún trastorno funcional y hay pesadillas, es porque ahí está la información queriendo salir. El carácter neurótico, ¿sí?, es una intensa conflictividad interna. Eso es un conflicto que yo mantengo conmigo mismo, no con nadie más, ¿sí? Otra característica del... ¿Saben cómo identificar al neurótico? Al demás, pues, porque ya sabemos que todos somos neuróticos. A mí me pasa mucho que yo les pregunto a amigos, colegas, familia, pacientes, ¿y cómo te va? Ahí en la lucha, vos. ¿Yo qué lucha? Ahí queriendo salir adelante en la lucha. Yo, pues bueno, si ya empezaste a ver la vida como una lucha, entonces definitivamente te va a ir mal. Y les hago esa broma, ¿ya? Porque la vida no es lucha, la vida es como el tiempo, ¿sí? Es algo lineal, algo no medible, ¿ya? Entonces desde ahí cambia nuestra percepción de ver las cosas. ¿Cuál creen ustedes que sería una opción correcta de decir de cómo ver la vida? Alguien que quiera participar voluntariamente o alguien que diga, la veo de esta forma. Rosa, la escucho. Doctor, yo pienso que en lo personal, fíjese que todo se va adquiriendo, como usted dice, ¿verdad? Así como la angustia, también esa seguridad, esa forma de vivir. Viera que yo hace tiempo, es de que yo vivo ahora como que si fuera mi último día, trato la manera de ser positiva, rechazo todo lo negativo totalmente, y para mantener un equilibrio y no permitir que mi corazón, ¿verdad?, tenga algún tipo de amenazas en contra de mí misma, ¿verdad? Entonces trato la manera como de ir desechando día con día, y la verdad le digo, doctor, me ha funcionado muy bien y me siento la mujer más feliz, afortunada, que tengo a veces mis ratos como toda persona, ¿verdad? Pero uso las herramientas que la vida me ha enseñado, y la verdad le digo, doctor, yo me siento hasta afortunada de estar aquí, afortunada por todo, y eso es lo que yo siento en lo personal, y soy feliz. Gracias, doctor. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Esta es la segunda premisa de mi vida, justamente la que Rosa nos acaba de compartir. Todos, o casi todos, dicen, hoy un día más de vida, ¿sí? Yo me despierto y digo, híjole, hoy es un día menos de vida. ¿Por qué? Porque me hace disfrutarlo más. En cambio, si yo digo, hoy es un día más de vida, ¿sí?, es algo, una rutina, una costumbre. Pero si yo digo, hoy es un día menos de vida, un día más cercano a la muerte, me hace apreciar ese día de mejor forma. Javier, lo escucho. No, yo tal vez iba a decir algo que parece trágico, pero yo pienso en que hay personas a las que está yendo peor que a mí, pues. Entonces, solo por el hecho de yo estar tan bien como estoy, doy gracias. Y la actitud, va, doctor. O sea, hay que tener buena actitud. Nunca ver el vaso medio vacío, va. Siempre ver que hay oportunidades y que yo estoy en unas condiciones que muchas personas desearían estar, va. Entonces, Okay. Solo eso, doctor. Gracias. Gracias, Javier. Así es. Mira, tiene razón, Javier.
¿verdad? Muchas veces el decir hay otras personas, ¿sí?, que probablemente desearían estar en mi posición, de repente alimenta, ¿sí?, mi postura de hoy en día para sentirme bien, ¿sí? Lastimosamente la vida no es algo que tenemos asegurado, ¿sí? Entonces momentos estamos bien y momentos estamos mal, ¿ya? Y esas mismas herramientas debemos de aplicarlas en ambas circunstancias para mantenernos lo mejor posible. El carácter neurótico, ¿sí?, es aquella persona que tiene un mal control de su vida instintiva y afectiva. Está sometido a una lucha pulsional, ¿sí?, a un impulso que viene de mí, no solo psicológico, sino que también hay un proceso donde mi lóbulo frontal me está diciendo hacer esto, que me ocasiona constantes y penosas tensiones internas. El drama del neurótico estriba en no ser capaz de identificarse, ojo con esto porque aquí está la clave del ser neurótico, con el personaje que todos intentamos representar por constituir el ideal de nuestro yo, para aquellos en los que ya aprendimos que el yo nos domina. Hablando con los colegas psicólogos, ahorita voy a ampliar un poquito más para los que no son psicólogos. Bien porque fracase la identificación parental o por la imposibilidad de llevarla a cabo. Bien porque tal identificación le ocasiona angustia intensa. De una forma rápida, porque no es el tema, pero para que los colegas no psicólogos me comprendan. Tenemos 3 instancias psíquicas los seres humanos, ¿sí?, que le llamamos el superyo, el ello y el yo. El ello, imagínenselo, que es el diablito. El superyo es el angelito. Y el yo es aquel que está intermedio, aquel que debo de tener una balanza entre el bien y el mal. El ello es aquel niño berrinchudo que me va a estar diciendo, quiero placer inmediato, ¿sí? Me gusta un reloj, no tengo la plata, pero me voy a endeudar. Y entonces me voy a endeudar y me clavo con una deuda. Ese es mi ello que me está diciendo, quiero placer inmediato, no puedo esperar. Y está el super yo, ¿sí?, que es aquel que se rige bajo las normas éticas y morales y me está diciendo en todo momento cómo actuar de la forma más correcta posible. Si yo me voy de uno u otro lado, es sufrimiento, porque en la vida no puedo siempre estar obteniendo placer inmediato y metiéndome en problemas, ni tampoco todo el tiempo puedo estar haciendo lo correcto, pero correcto, porque eso me va a frustrar muchas veces, porque va a depender de mí, va a depender de mi entorno también, ¿sí? Entonces el yo es aquella instancia en la cual guarda un equilibrio entre lo que este diablito quiere y lo que este angelito me está pidiendo, ¿sí? Eso es en términos muy amplios. El neurótico es un sujeto inseguro con notables sentimientos de inferioridad, hablando un poquito de lo que es la autoestima, ansiedad que se erige en el centro de nuestra vida, ¿sí? Es el paciente, es la persona que maneja ansiedad ante cualquier circunstancia, por muy buen control que tenga de su entorno. Y en general son personas con poca naturalidad, ya que su inseguridad les hace adoptar posturas defensivas que impiden una relación fluida. Ejemplo del neurótico. Tal vez les pongo este ejemplo para que ustedes de repente conocen a alguna persona así. Aquella persona que es casaquera y media, ¿verdad? Aquel que dice tener esto, tener lo otro, mira que yo logré obtener esto. Y ustedes dicen, madres, pero si esto no es verdad, yo conozco a este tipo o a esta tipa y esto no es cierto, ¿ya? Pero esa persona está siendo neurótica porque de alguna manera está compensando otra situación, ¿sí? No es que lo tildemos como casaquero, yo aquí lo pongo así porque para que nos entendamos entre nosotros, ¿ya? Pero probablemente atrás de esa casaca que me está dando la persona, ¿sí?, está compensando un sufrimiento superior o un sufrimiento mayor. Rigidificación, ¿sí?, que es un mecanismo que me protege, que está empleado por los individuos, en el que los seres humanos, las personas, repetimos las mismas pautas de comportamiento, eliminando así la posibilidad de que nuevos estímulos perturben su precaria seguridad. Ejemplo, aquellas personas que dicen, si a mí las cosas me salen bien por este modo,
yo no lo voy a probar de otro modo aunque me lo digan, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sienten en su zona de confort. Otra pregunta existencial para los que estamos presentes. Y vámonos con Cristian Vanegas, aprovechando que la estoy viendo. Hola, Cristian. Pregunta. Buenas tardes. Sí. Claro. ¿Dónde empieza la vida, Cristian? Bueno, podría ser desde el momento de la concepción, ¿no? Ok, eso es a nivel fisiológico y tiene razón, yo tal vez no me especifiqué bien. ¿Dónde empieza usted a disfrutar la vida? Bueno, yo creo que se disfruta la vida tal vez cuando la persona ha logrado paso a paso, ¿verdad? Ir logrando sus propósitos de vida, que puede ir formándose para no frustrarse, ¿verdad? Puede ir formándose metas a corto plazo, metas alcanzables, y esas metas que son alcanzables o medibles en la vida, de irlas logrando, le va a ir llevando a una autorrealización tal vez, y eso ahí empieza a disfrutar la vida. Pero también hay otra parte donde van a haber situaciones negativas, donde van a haber obstáculos en esas situaciones. Entonces, también la persona que tenga esta capacidad de aprender de esas experiencias negativas, ¿verdad? Y no dejarse como de caer o frustrar, sino que aprendí de esta experiencia, fue mal así, pero que aprendí. Y entonces buscar otras estrategias para continuar adelante, ¿verdad? Seguir autorrealizándose a nivel personal, familiar, laboral, en diferentes ámbitos donde se vaya a ir desenvolviendo, pienso yo. Muy bien, gracias, Cristian. Efectivamente, yo les voy a dar mi tercera primicia. Les estoy dando mis tips de primicias que a mí me han funcionado. Puede ser que a ustedes sí, puede ser que a ustedes no. Para mí, la vida empieza donde salgo de mi zona de confort. Donde yo ya me siento en mi zona de confort, eso no es vida, ¿sí? Es estar cómodo, nada más, ¿sí? Entonces hay que salirse de su zona de confort para que realmente le den sabor a la vida, ¿sí? Es por eso que en las clínicas recibimos muchos abuelitos en depresiones porque dicen, doctor, perdí la vida, ¿sí? Haciendo esto, haciendo lo otro, y nunca logré hacer lo que yo realmente quise hacer, y yo hasta hoy me doy cuenta cuando ya no tengo la energía, cuando ya las enfermedades médicas me están casi que matando, cuando ya no tengo los recursos para hacerlo, ¿sí? Y entonces aprendamos de esos abuelitos que nos dan esas claves de vida, ¿sí? Si no queremos llegar siendo abuelitos, lamentándonos porque no hicimos lo que quisimos, si es que la vida nos presta la vida para llegar hasta abuelitos, porque con la violencia que hoy vivimos, pues de repente ya no mucho, ¿verdad? Entonces, hagamos eso, ¿sí? Ahí, en mi opinión personal, pero Cristian está re bien también, cada quien va a tener el concepto de dónde empieza la vida. La actividad profesional del neurótico está generalmente entorpecida por el modo peculiar de existencia del neurótico. En ocasiones el neurótico sobrecompensa sus problemas personales a través de éxitos profesionales, y en este caso el trabajo pasa a ocupar la meta final de estos sujetos, es decir, los adictos al trabajo, pero los adictos diagnosticados, ¿sí? No aquel que por situaciones de discusión yo le pueda decir a alguien eres adicto. No, el adicto al trabajo está compensando algo más, ¿sí? Y todos estamos en el riesgo de caer en esa adicción al trabajo. Las características generales es de que el neurótico no carece de una enfermedad médica, o sea, la neurosis no es una enfermedad médica, es hasta cierto punto una alteración de la psique. Su naturaleza es dimensional, es cualitativa la forma en que se mide, ya que los síntomas corresponden a fenómenos que todo sujeto puede sentir en una situación normal. Es crónico, pero fluctuante. El pronóstico va a variar de acuerdo a la persona,
Y el tratamiento, al menos que esa neurosis se convierta en un trastorno, lo podemos medicar. Ejemplo que pone la literatura, el obsesivo compulsivo. Aquel que está viendo las puertas que estén bien cerradas, 2, 3, 4, 5, salió de su casa, va a 2 cuadras de distancia y de repente dice, ups, a ver si dejé bien cerrada la puerta, y se regresa y eso ya compromete su horario laboral. Ahí estamos siendo neuróticos, ¿sí? Las neurosis no son enfermedades, como bien lo dije, no tienen un componente médico, no hay un laboratorio médico que yo les diga en sangre les va a salir, en una tomografía, en una resonancia les va a salir. Son trastornos dimensionales, ¿sí? Es decir, lo que les decía, no hay neuróticos y normales, sino que todos somos neuróticos a mayor o menor medida. Son comprensibles algunos casos. ¿Cuáles son los comprensibles? En los que si colocamos a muchas personas en el mismo panorama van a generarles angustia y ansiedad, ¿sí? Pero si colocamos a muchas personas en una misma perspectiva y no les genera ansiedad, pero a uno sí, entonces posiblemente este que sí está generando mayor neurosis que el resto. ¿Cuál es la delimitación clínica de los neuróticos? Bueno, uno que tiene una alteración parcial de la personalidad, es decir, no tienen un trastorno de la personalidad, ¿sí? Que ya los hace susceptibles de ser estudiados y medicados en algunos casos, sino solamente manejan rasgos de la personalidad de los cuales todos estamos aquí presentes. Por ponerles un ejemplo, yo tengo rasgos obsesivos, conservación del juicio de la realidad. Oscar, lo escucho. Sí, doctor, una pregunta. Fíjese que ahorita que estamos hablando de este obsesivo compulsivo, yo me acuerdo atrás, yo cerraba las puertas de mi casa, me iba a acostar y todo. A los 15 minutos pensaba, ¿será que cerré la puerta? Iba y chequeaba las puertas. Y eso era diario. Pero ahora, fíjese, inconscientemente, sin tratamiento, sin nada, ya no lo hago. Ya ni pienso en eso. Hasta ahorita que usted habló de las puertas y todo eso. ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, si no es la indiscreción, Oscar, ¿qué edad tiene? 39. Muy bien. ¿Y a qué edad le pasaba esto de revisar continuamente? Hace como unos 4 años para atrás. O sea, hace 4 años empecé con eso. Y hace como 2 años y medio fue que ya no. Pero como le digo, ya ni me acordaba de que esto había pasado. Ya. Okay. Bueno, cada caso es independiente. No podría hablarle por usted específicamente porque debo de conocerlo. Pero hay una respuesta que aplica. Y es que quiero que me levante la mano alguien que tenga conocimiento de a qué edad considera que el cerebro humano deja de formarse. A los 40, doctor. Karina dice los 40, Javier a los 7. Sí, eso es lo que leí en el libro, en mi libro de psicología hace muchos años. Ok, de acuerdo, Karina. Gracias. Y decía aquí un caballero a los 7 años. Javier, ok. ¿Alguien más? No se haga para atrás, Javier. Mercy, a los 25 y 30 años. Ok. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Doctor, en las etapas del desarrollo, si no estoy mal, el cerebro se va a terminar de formar entre los 5 a los 7 años, ¿no? Bueno, creo yo. Ok, de acuerdo, gracias. 5 o 6 años, dice Mildred, muy bien. Ok, levanten la manita los que tienen por debajo de 35 años. Cristian Manega, Mercy. Vamos a ver. A los demás no les voy a preguntar, ¿oyeron? A los que tienen arriba de 35 no se preocupen. Bueno, tenemos un buen grupo de personas que están por debajo de los 35 años. Pues les comento, su cerebro humano no se ha terminado de formar. Y por lo tanto, menos de los 35 años, tienen la posibilidad
de que en la toma de sus decisiones cometan mayores errores que de los 35 años en adelante. ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo tengo 35 cabalitos, todavía puedo empujarme y decir cuando tomo malas decisiones, sabes que mi cerebro no se ha dejado de formar, ¿ya? Pero una vez fisiológicamente cumpla 36, yo puedo decir, bueno, ya debería estar tomando, ya saben, estoy en mi reunión, dice Rosa. Muy bien, Rosa, gracias por informarme y nos cuenta cómo le fue. Entonces, la idea de conocer a qué edad termina de formarse fisiológicamente mi cerebro, 35, Mercy, es de que antes de los 35, la posibilidad de que yo cometa errores en la toma de decisiones va a ser mayor que por arriba de los 35. Eso no quiere decir que yo me ande justificando de ahora en adelante, es que el doctor me dijo que yo podía tomar malas decisiones por debajo de los 35. No me van a mencionar, no los conozco, ¿ya? Pero es importante saber ese concepto de la edad cronológica a la que el cerebro termina de formarse, porque ya se dieron cuenta que muchos pensaban que era a muy corta edad, ¿sí? Y ahora entonces cuéntenme de los que ya tienen 35 para arriba, sin decir edad, porque de repente a alguien se les dificulta decir la edad, ¿quiénes ya están durmiendo mal? Fíjese, doctor, de que yo siempre había dormido bien, cuento, pero debido a un estrés postraumático que yo creo que tengo a mis compañeros cansados porque han escuchado mi estrés postraumático y nunca les he contado qué fue lo que me pasó. Algún día lo contaré. Yo pues empecé a tomar medicamento, pero antes de eso yo tenía más o menos, yo creo que estaba entre los 40 y algo. Ahorita tengo 48, no me da pena. Pero eso fue hace 4 años. Yo dormía bien, aún no descansaba, pero ahora pues no puedo decir yo que duermo bien, porque sí estoy terminando un tratamiento psicofarmacológico por eso, ¿verdad? Entonces estoy ya terminando el tratamiento y sí estoy durmiendo mejor. Mi cuerpo poco a poco ha ido rechazando el medicamento. Digo rechazando porque me ha ido pidiendo menos el medicamento. Entonces, mucha gente que yo conozco de mi edad sí empieza a dormir mal. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Karina. Solo le comento, Karina, en una recomendación ya en plan de psiquiatra y no de catedrático, es de que no vaya a compartir el motivo, la causa que detonó el estrés postraumático. Esto es algo ¿verdad? Gracias, doctor. Que solamente usted debe de saberlo, su psiquiatra, y posiblemente pues, un ser querido muy cercano que conviva con usted, porque recuerden que los seres humanos de alguna manera evitamos a toda costa sentirnos vulnerables. Eso es lo que todos los días evitamos, sentirnos vulnerables. Y cuando lo sentimos, colapsamos. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Sí, tiene mucha razón porque todavía pienso a veces que estoy curada, pero aún respiro profundo. Digo, hasta que uno deja de respirar profundo es porque el trauma la situación ya pasó, ¿verdad? Pero siempre digo así, pero nunca cuento. Okay. Gracias, le agradezco bastante. Muy bien. Bueno, apnea del sueño, Javier, vaya a evaluarse, hágase un polisomnograma, ¿verdad? Porque de repente ya nos dice las cosas que no despertó y no queremos, yo quiero terminar con los alumnos completos, no a medias. Doctor, mire, una pregunta, disculpe, ¿por qué será que cuando me duermo, de repente me duermo, o sea, yo me voy a dormir y a los 2 minutos ya estoy dormido, ¿va? O sea, okay. Y de ahí me despierto bien rápido, como asustado, y me voy al baño, y de ahí empiezo a hablar tonteras mientras estoy dormido. O sea, eso no sé qué sea, usted ya me puse, me da duda eso, pues, más que todo, ¿eh? Ok, pues mire, yo le recomiendo, Javier, que se haga una evaluación
¿sí? Porque trastornos del sueño no solo hablamos de insomnio. Insomnio lo decimos para que nuestros pacientes lo comprendan, pero en realidad trastornos del sueño hay muchos, ¿verdad? Y debemos de clasificarlos, diagnosticarlos y tratarlos. Como dice Cristian Vanegas, vamos a empezar con melatonina. Y es que he tenido algunos pacientes que de repente se frustran porque dicen, doctor, ya tomé melatonina y no puedo dormir, ¿qué hago? Claro, la melatonina tiene su indicación. Algunos de ustedes creerán que la melatonina es para provocar sueño. Erróneo, ¿sí? La melatonina no provoca sueño. La melatonina es una hormona, ¿sí?, derivada de nuestra hormona natural que nos hace que nos acerque nuestro periodo del sueño, ¿sí? Entonces, se aferra del sueño natural que ya poseemos, y si nos dormimos 11, 12 de la medianoche, tomando melatonina nos va a acercar la hora del sueño, ¿sí? Pero esos son para trastornos funcionales específicos. No quiere decir que si duermo mal, melatonina. Posiblemente al inicio funciona, pero ya después no les va a funcionar, ¿ya? Entonces, y van a pasar a gomitas de cannabis y bla, 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 porque ahora esa es la tradición, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Y, bueno, vamos a seguir. Doc, buenas noches. Hola. Y enfocando un poco de todo lo que es el contexto del sueño, ¿verdad? En mi caso, bueno, no, es una experiencia que tuve, pero si dado caso uno le está a las 2 de la mañana, siempre a las 2 menos 10 de la mañana. Y compartiendo un poco de la experiencia, como dijo el compañero Javier, soñando cosas así no tan relevantes, ¿verdad? Pero ¿a eso a qué se debe? Comprendiendo que tenemos 3 etapas del sueño, sueño REM y toda la cosa, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe eso? Que uno tiene su horario específico en el que uno se despierta. 2 a.m. y es como un chispazo, ¿verdad? Se despierta uno y de ahí, o sea, piensa qué está sucediendo y toda la cosa, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Es una curiosidad que tengo. Ok. Bueno, Víctor, respondiendo parcialmente su respuesta, le digo parcialmente porque vuelvo a lo mismo. Debo de conocerlo clínicamente para poder decir qué pueda estar pasando con su sueño, pero todos los seres humanos tenemos una estructura que se llama núcleo supraquiasmático en nuestro cerebro, que imagínense lo que es como nuestro reloj biológico, aquel que nos dice cuándo es de día y cuándo es de noche, ¿sí? Entonces, lo que le entiendo es de que usted tiene una alteración de la estructura del sueño, ¿ya? Entonces, habría que investigar, ¿sí?, qué factores, qué causas, qué variables alteran que a las 2 de la mañana haya un despertar precoz. ¿Sí? Pero esto ya conociendo su tema muy personal, ¿verdad? Ya intimando, digámoslo así, en su información personal. Y para terminar con Mercy, dice, ¿a qué se debe que a los 48 y 50 años empezamos a tener problemas con el sueño? Se me fue mucho más allá, pero hay pacientes que a los 30 ya no duermen bien, ¿verdad? Y es porque a los 30 años se calcifica una glándula que tenemos en nuestro cerebro que se llama la glándula pineal. Es la encargada de producir melatonina en nuestro cerebro naturalmente. Obviamente esto en pacientes, digámoslo entre comillas, sanos, médicamente y psíquicamente. Supongamos que se presenta alguien de ustedes y me dice, mira doctor, yo no tengo ninguna enfermedad médica, tiene las pruebas de que no tiene ninguna enfermedad médica, se somete a una evaluación psiquiátrica y no tiene una enfermedad psíquica y solo es el sueño, entonces sí, esa glándula pineal ya se calcificó, ¿verdad? Y es a los que le han hecho tomografías y resonancias, más que toda la tomografía, van a la tomografía que tienen guardada en su casita, la ponen así en el vidrio y se van a dar cuenta que hay un puntito blanco en medio, sobre la línea media, esa es la glándula pineal que está calcificada, porque el calcio se ve color blanco, ¿sí? Entonces, bueno, esto vamos a saltarlo. La psicosis, ¿verdad? Que es otro tema importante. La psicosis, de acuerdo con el DSM. Carla, ¿la escucho? Hola, doctor. Falté yo. No, es que le iba a comentar. Yo, pues, en alguna ocasión ya les mencioné a los compañeros por qué situación, no sé si usted conoce al psiquiatra, el doctor Reyes, en el San Juan de Dios, fue donde me estaba atendiendo hace años. Él me diagnosticó trastorno del sueño a causa de un trauma.
Pero yo desde pequeña, o sea, él me decía que nunca me he dado cuenta, pero yo nunca llego a mis etapas de sueño. De hecho, él me dejaba bastantes somníferos, me dejaba bastantes pastillas para dormir, a tal punto que ya no me las tomé porque ya no pude estar yendo por el trabajo, ¿verdad? Que ya no tengo la disposición del tiempo. Pero sí me hicieron mapeo cerebral, él me mandó a hacer un montón de exámenes y pues sí, me diagnosticó trastorno del sueño, tengo apnea del sueño, siempre estoy en alerta, aunque supuestamente estoy durmiendo. Yo puedo escuchar a mis hijos respirar o moverse, hasta a mi hermana o a mis hermanas, pero a mi esposo no. Entonces, él me decía que todas esas situaciones fueron las que me causaron trastorno del sueño. Yo nunca logro descansar bien. De hecho, yo siempre ando con sueño, ando cansada, a veces me agoto muy rápido. Y él me decía que era por lo... Y como le digo, me dejó hace 8 años, fue la última vez que lo vi, esos medicamentos para dormir. Pero ya no tomé nada, ya no volví a ir con él, ¿verdad? Por lo mismo del trabajo. Claro. Vean, a lo que les quiero... Gracias por compartirlo, Carla. A lo que yo quiero que lleguen con estos trastornos del sueño, que no es del tema, pero para dejarles un aprendizaje, es de que el trastorno del sueño, tratarlo es un arte, ¿sí? Y así lo dicen los libros de literatura que hablan del sueño, es un arte, ¿sí? Para aquellos que todavía bostezamos, el bostezo es mi primera señal de mi primer ciclo del sueño, ¿sí? Es el que me indica, ojo, ya estás empezando en tu primer ciclo del sueño. Pero ¿qué es lo que hacemos? No le ponemos atención y seguimos haciendo cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las jornadas laborales hoy en día pues, se extienden a mí me dan las 8 o 9 de la noche en la clínica y no le pongo poco a mi bostezo, yo doy collarito la boca para no sentir el sueño, ¿ya? Entonces, y el que no bosteza, hay que producírselo naturalmente el sueño, ¿verdad? Pero esto ya es en una consulta conociendo al paciente. No solo de meterse clonazepam, alprazolam, diazepam, que es lo que nos da trabajo a los psiquiatras, pero lo que obviamente no debería suceder, ¿verdad? Entonces, la psicosis es cuando un paciente presenta ideas delirantes. Una idea delirante es una idea no refutable. Es aquella persona que si se acerca a mí y me dice, fíjate que los extraterrestres me vinieron a traer y fui a Marte y hoy también me van a venir a traer y voy a ir a Marte. Si yo refuto lo que él me está diciendo, lo único que voy a conseguir es violencia, agresividad, ira, en contra de lo que yo estoy refutándole. Alucinaciones es una alteración de la sensopercepción, ¿sí? Donde se pueden caracterizar las más comunes en psiquiatría son las alucinaciones visuales y las auditivas, pero no significa que solamente esas existan. Un lenguaje desorganizado, ¿sí? Que es el tener un lenguaje coherente y congruente con mi pensamiento, y un comportamiento desorganizado. Esos son los 4 ítems que vemos para clasificar a un paciente que se encuentra en un cuadro psicótico. La psicosis es una enfermedad que conduce a que el inconsciente se torne consciente y tome posesión del control sobre el individuo, ¿sí? Y es que aquí los colegas psicólogos me darán la razón, que de repente hay algunos trastornos psiquiátricos que preferiríamos que esa persona se psicotice porque va a haber una reorganización, un reordenamiento cerebral, que su pronóstico va a ser mejor, a que siempre esté como que en el rango de la psicosis, pero nunca logra psicotizarse, ¿ya? Y este es un claro ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo grave, que nunca se psicotiza. Muchas veces preferimos que se psicotice para tratarlo, porque lo tratamos, sale de su psicosis y después vuelve con un mejor pronóstico a que si nunca se va al lado de la psicosis. O aquel diagnóstico tan famoso, ¿verdad?, que a algunos les causa mucho rechazo, que es el trastorno de la personalidad borderline, ¿sí? Para los que no son psicólogos, más adelante vamos a hablar de este trastorno. Obviamente, el paciente psicótico está comprometido su juicio, ¿sí? Es peligroso para sí mismo y para la sociedad.
se afecta toda la personalidad porque el paciente psicótico deja de ser él, ¿sí? No es él. Presentan síntomas inadecuados, pero que son duraderos, crecientes y progresivos. Y son, para el paciente que está psicótico, lo que está viviendo es real. Eso tienen que tenerlo claro. Cuando yo lo veo, no es real, pero él está en su realidad y es cierta para él sí o sí. Están las psicosis endógenas, que son las provocadas por enfermedades médicas, específicamente, ejemplo, hablando de enfermedades de la tiroides, nos puede entrar en un cuadro de una psicosis endógena, que al regular este cuadro mejora, o aquel paciente que sufre un trauma craneoencefálico y comienza con un delirio, ¿sí? A estar desorganizado, es una psicosis endógena. Después tenemos el concepto de psicosis exógena, ¿sí? Es decir, aquellos que se derivan de enfermedades como la epilepsia, la deshidratación, ojo con los que tienen abuelitos, ¿verdad? De la tercera edad. La principal causa de una psicosis en un abuelito es la deshidratación o las infecciones urinarias. Entonces, no hay que complicarnos mucho. Cuando un abuelito llega, vemos mucosas que estén hidratadas, vemos electrolitos, sacamos orina y casi siempre por ahí va el asunto, ¿verdad? A excepción de aquellos que tienen una demencia asociada. Y las psicosis reactivas breves, ¿verdad? Que estas generalmente se originan de acuerdo a un estrés agudo. Preguntas o dudas de este tema. Ya vamos por la parte 2 y nos vamos a quedar como a medias de la tercera parte. ¿No? Ok. Y vamos a la tercera parte, ¿verdad? Que ya es un poquito de lo que trata la literatura que la universidad nos comparte. Y es que cuando hablamos de memoria, en la memoria nosotros tenemos unas estructuras que se llaman enagramas, ¿sí? La enagrama o el enegrama, imagínensela como una huella dactilar, ¿sí? Que queda en nuestro cerebro. Esa huella dactilar es el conocimiento que nosotros adquirimos. Pero ojo, no todo lo que ustedes ven se queda grabado tal como lo ven en su mente. No es así, ¿sí? Hay una percepción objetiva y una percepción subjetiva, siempre. Por eso es que los recuerdos nunca los hacemos de una forma original a como es en la realidad. Casi siempre confabulamos, es decir, llenamos espacios vacíos, ¿sí? Con alguna imaginación para que nuestro discurso sea lineal y hasta cierto punto certero, ¿ya? Eso es un enagrama, es una huella digital. Y obviamente para que se forme ese enagrama debe de haber voluntad de mi parte. Ejemplo, para el cuestionario 1 que van a tener, muchos de ustedes van a estudiar una noche antes, ¿sí? Y eso no va a formar un enagrama. Pero muchos de ustedes ya empezaron a estudiar. Y entonces están repaso. Y ahí están consolidando su memoria. Y están formando un enagrama. A tal punto que cuando ustedes tengan 50 años, que tienen 35, se van a recordar de ese concepto. ¿Sí? Hay 3 procesos que se dan en la memoria: la fijación, la evocación y la reproducción. Cuando hablamos de la fijación, ¿sí? No es más que la grabación de esos enagramas, ¿sí? Las imágenes o sensaciones que estamos percibiendo. La evocación es la capacidad de recordar ese enagrama, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer en el examen, van a recordar lo que estudiaron. Y la reproducción, aún mejor, es aquella que van a poder evocar constantemente en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Es lo que ustedes como profesionales hoy en día manejan conceptos que los pueden repetir una y otra vez, ¿sí? Ese es el fenómeno de reproducción. Aquel que solo pueden evocar en un determinado momento es evocación. Y el de fijación, que es el único, que es lo que necesito para que haya un recuerdo en mi memoria.
esto no. Hay dos tipos de memoria. Hay muchas más, ¿sí? Pero para términos del curso, vamos a hablar de dos tipos de memoria. La de a corto plazo y la de a largo plazo. Una pregunta para que no se me aburran de que solo yo hablo. Para los que tienen abuelitos, y de repente alguno tiene algún abuelito con alguna enfermedad de Alzheimer, ¿qué memoria está conservada? ¿La de a corto plazo o la de a largo plazo? La de largo plazo, doctor, es la que Yo tengo un abuelito que tiene Alzheimer y su memoria reciente es la que está fallando por el momento, ¿verdad? Porque dice la literatura que la que falla ya en su estado más crónico es la memoria remota. Exactamente, así es, ¿verdad? Esa es la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Va a preservar y la última en perderse va a ser la enfermedad, la memoria a largo plazo. Por eso es que a mí me gusta mucho platicar con mi abuelita, porque mi abuelita también ya entró en un proceso de enfermedad de Alzheimer leve, enhorabuena, pero ella me habla mucho de su infancia, mucho de su niñez, mucho de lo que vivió en el pueblo donde vivía, ¿sí? Y por favor, ¿sí? Para los que tengan este tipo de circunstancias, escúchenos, bríndenles su espacio, porque no hay nada más satisfactorio para el abuelito ser escuchados de los únicos recuerdos que poseen en su mente. No crean que ellos no son conscientes, ¿sí? De que están perdiendo la memoria. Ellos saben que están perdiendo la memoria, ¿sí? Pero se aferran a la memoria a largo plazo porque es la que tienen presente, ¿sí? En mi familia, mi abuelita, cuando empezó con esto, una de sus hijas se burlaba y le decía, es que ya estás queriendo, y yo, hasta que yo así como, ¡ey! ¿Sí? Déjenla hablar, déjenla reproducir estos recuerdos, porque es lo que ella quiere contarnos, aunque me lo cuente 1, 2, 3, 4, 5, yo le sigo la conversación, porque entonces le estamos dando tiempo de calidad, ¿sí? Ojo, tiempo de calidad, no a aquellos papás y mamás que dicen a mi hijo le doy tiempo de calidad, pero no en cantidad, eso no es excusa. Abuelitos estoy diciendo, a los hijos hay que darles tiempo en cantidad y en calidad, las dos, ¿sí? No hay pierde. Pensamiento y lenguaje. La psicología parte del concepto de que idea es una imagen que no se corresponde con la realidad objetiva, es decir, con lo que percibimos, sino con la concepción global que aquello representa para nosotros, desde nuestra percepción. Es una interpretación atomista del pensamiento, según la cual adquirimos nuestra experiencia del mundo externo en unidades separadas y la función de aquel es asociar esas unidades en la mente. Vamos a pasarlo un poquito porque lo veo un poquito muy técnico, aburrido hasta cierto punto, aplicable en la práctica, pero vamos a ir dando las ideas generales. La inteligencia casi sería una modalidad del pensamiento encaminada a comprender y resolver. Existe un pensamiento primario en el que interviene actividades de deducción, reflexión y creación. Otro secundario en el cual depende de la inteligencia y del primario se va pasando al secundario, ¿sí? Lógicamente. El pensamiento racional es un flujo de ideas, ¿sí? Símbolos y asociaciones que vamos haciendo en nuestro pensar para poder llegar a un fin. Eso es el pensamiento, un flujo de ideas. Por eso es de que el paciente bipolar, ¿sí? No es aquel que se levanta enojado en la mañana y se duerme alegre, ¿sí? Una de las características del bipolar, y se lo pueden preguntar ustedes si conocen a alguien bipolar, es que tienen en su cabeza una lluvia de ideas y no logran darle una organización. Ustedes hoy en día tienen una idea, hasta llegar a un fin, un orden. Ellos no. Ellos es el montón de ideas. Y entonces colapsan, no saben darle orden y eso les genera ansiedad y falta de sueño. Mediante el pensamiento se forman los conceptos que se pueden definir como la opinión o el juicio final que sobre un conjunto de ideas adquiere un sujeto. Lenguaje, pues, es la expresión verbal de nuestro pensar
es el modo y la función de expresar el pensamiento por medio de símbolos verbales. Aquí hay una pregunta que les hago aquí. Hay dos autores. Piaget, ¿sí?, que es un autor, decía que el lenguaje configura el pensamiento. ¿Sí? Él decía que primero es el pensamiento y después es el lenguaje. Y Vygotsky decía que el lenguaje y pensamiento van de la mano. ¿Qué opinan ustedes? Primero pienso y después hablo, o pienso y hablo. Hay quienes que hablan sin pensar, ¿verdad? Pero esos son casos. No sé qué autor, doctor, decía primero pienso, luego existo, ¿verdad? Sócrates, si no estoy mal. Él era, sí. Yo pienso que sí, después de un pensamiento emula la necesidad de comunicación del individuo. Y así inició todo. Ok, gracias, Javier, y muy acertada la opinión. Yo también opino que primero pienso y después hablo. ¿Sí? Pero, pues, la idea de que tengamos diversos autores con diversas teorías, ¿sí?, también es lo bonito, ¿no?, de las ciencias, porque de repente hay diferentes teorías y debemos de aceptarlas. Claudia, la escucho. Buenas tardes, doctor. Creo que en algunas ocasiones, por la necesidad, se piensa y se habla al mismo tiempo, ¿verdad? O en la profesión, en que se dan las dos circunstancias a la vez. Ok, gracias, Claudia. Es válida. Lo único que tal vez no ha percibido Claudia es de que el pensar lleva a una velocidad más pronta que el lenguaje, y por eso es que tal vez usted no logra diferenciar en que primero pensó para emitir un juicio, ¿sí? Pero sí primero se piensa y después se emite un juicio, ¿verdad? Porque si no, entonces es lo que sucede a algunas personas, ¿verdad? Hablan, hieren a otras personas porque no pensaron lo que iban a decir. Generalmente cuando hablamos, antes de pensar, cometemos errores. Entonces hay que tener cuidado con esto. Las funciones del lenguaje, pues una función autoexpresiva, definitivamente, es aquel lenguaje interno, a lo que le llamamos soliloquio. ¿Cuántos de ustedes no hablan consigo mismos? Pregunto, levanten la manita, ¿quiénes hablan consigo mismos? Ok. ¿Y los demás no? Bueno, a los que no, los invito a hablar consigo mismos, ¿sí? El mejor oyente soy yo mismo, ¿sí? El mejor interlocutor soy yo mismo, ¿ya? Y a esto le llamamos un soliloquio, ¿verdad? Que es hablar conmigo mismo. Puedo hacerlo en voz alta o voz interna, pero sí es detenerme en el camino y decir que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Y esto me va a ayudar a redirigir nuevamente y enfocarme en lo que estoy buscando. Función comunicativa es lo que yo estoy haciendo aquí y ustedes están haciendo conmigo, comunicarnos. Después está la función psíquica del lenguaje, que es la comprensión del lenguaje, que es lo que yo espero, que me estén comprendiendo, y si no lo están haciendo, que me lo hagan saber, porque así entonces yo me esfuerzo porque ustedes me comprendan, porque esa es la idea. Y la percepción, bueno, falta la inteligencia. La percepción es la forma inicial de contacto que tiene el hombre con el mundo que lo rodea. Un contacto por medio de los órganos de los sentidos. De ahí el uso analógico de la sensopercepción. Y recuerden que la alucinación, para términos generales, es ver algo donde no hay. ¿Sí? Es como si de repente yo veo una persona a mi lado, pregunto a otras personas y ellos me dicen, pues no hay nadie. O de repente escucho voces y no hay nadie. Si eso es una alucinación, entonces, ¿qué es una ilusión? Les pregunto. Una ilusión, doctor, es cuando hay un objeto que tenemos, como por ejemplo, un ejemplo típico, ¿verdad? Miramos, está oscuro y miramos una sombra fuera de la ventana y pareciera que fuera una persona o algo así, y cuando encendemos la luz es el árbol que tenemos afuera de la casa, entonces se deforma el objeto, entonces estamos ilusionando. Exactamente, esa es una ilusión, esa es la diferencia. La alucinación no hay un objeto, en la ilusión hay un objeto. Y entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes? Yo levanto la manita.
¿Cuántos de ustedes se han puesto a ver las nubes y les dan formas? Y todos les dan diferentes formas. De repente coincidimos con las formas. ¿Verdad? Es varios, ¿no? Varios vemos las nubes y decimos, mira, esta parece cochito, mira, te parece carro. No, mira, esta parece, qué sé yo. ¿Ya? ¿Cómo le llamamos a eso? Percepción. Está dentro del concepto de las percepciones, pero ¿cuál es su término técnico? Ya para que ustedes le digan a la pareja, mira, pues, estoy viendo una tal y tal, y entonces van a decir, si estás aprendiendo en el curso, ¿no? A ver, Oscar, lo escucho. Perdón, Doc, es que había dejado levantada la mano con lo de las nubes. Ah, ok, de acuerdo. Pues a eso se le llama pareidolia, ¿sí? La pareidolia es ver rostros, imágenes, ¿verdad? En figuras, pueden ser figuras planas, pueden ser figuras con algún volumen, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita no, pues está nublado, pero mañana pueden ya, ¿verdad? Decirle a su pareja, mira, estoy teniendo una pareidolia, estoy viendo ahí algo. Entonces ya pueden explicarle al compañero, a la pareja. Carla, la escucho. Doctor, y eso entra, por ejemplo, en las pinturas abstractas. A ver, amplíeme un poquito la pregunta, Carla, para... En alguna pintura que realmente no sea una figura en sí y uno vea figuras en ella. Mire, sí se aplica, porque de hecho la pareidolia, usted la puede ver no solamente en las nubes, sino que la puede ver inclusive en una taza de café, ¿sí? Cuando le dan el capuchino, para aquellos que somos un poquito de capuchino, ¿verdad? Puede ser una pregunta, puede ser una pintura, ¿verdad? También lo puede aplicar en ese concepto, prácticamente como usted dice, ¿verdad? Son figuras abstractas que cada quien le va a dar su definición de lo que es. ¿Verdad? ¿Y por qué sucede eso, doctor? Disculpe. Justamente, como decía Mercy, es una característica de la percepción, ¿sí? De lo que estamos hablando actualmente, ¿verdad? De lo que nosotros vemos a través de mis ojos, pero que normalmente está formado por un concepto interno de mis prejuicios, de mis vivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si ustedes le preguntan a un deprimido cómo ven una nube, les va a decir que mira a alguien llorando. Si ustedes le miran a alguien eufórico, van a ver que el tipo o la tipa les va a decir que en esa nube hay un circo. Y si usted está en un estado de salud mental saludable, ¿verdad? Pues van a dar diferentes opiniones. Va a depender también mucho del estado emocional en el que nos encontremos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, ya se me cansó la garganta, voy a terminar sin garganta, ¿verdad? Y mi paciente de ahorita me va a escuchar afónico. Preguntas o dudas que tengan de lo que hablamos el día de hoy. ¿No? Bueno, espero que todo esté claro entonces. Si alguien es Misho, entonces me lo puede hacer vía correo, ¿verdad? O vía plataforma, y con mucho gusto les contesto. O en el foro de discusión, ¿verdad? Que ahí les contesté a dos compañeras, ¿verdad? Muy bien, Andrea. Perfecto, que todo bien. Entonces, ahí hacen la tarea, por favor, para ir ganando puntos. Usualmente soy un catedrático que entregan la tarea y la entregan bien. No me cuesta poner la nota total, no soy de aquellos que tienen el concepto de que 100 solo Dios, ¿verdad? Entonces, hagan su esfuerzo, ¿sí? Luisa, ¿la escucho? Hola, doctor. Buenas noches, compañeros. Fíjese que le iba a hacer el comentario de que a mí todavía no me aparece su clase porque yo me inscribí ayer. Entonces, no sé hasta cuándo termina lo de sus tareas que haya puesto ya, porque así me pongo al día, porque no me aparece todavía habilitada las tareas. Ah, muy bien. Miren, esta es la primera tarea que estoy dejando, la que se está habilitando ahorita a partir de las 7 de la noche. ¿Sí? Entonces,
Me agregaron a un chat ustedes. ¿Es con ustedes que estoy en ese chat? ¿Cómo se llama, ¿Les doctor? pregunto? ¿El chat? ¿El chat? Ajá, Yo ¿cómo se creo, llama? creo que la maestría. ¿Cómo? Yo creo que lo agregó la doctora Valle. Yo creo que sí ustedes, pero déjenme ver, estoy buscándolo ahorita entre todo el grupo de Sí, chats. creo que es el general, el chat general donde estamos todos. Donde dice maestría 2022, escuela... Sí, es la doctora Valle la que lo agregó. Doctor. La doctora Valle lo agregó. Ahí están todos ustedes. También, sí. Sí, estamos las dos carreras. Ok, por eso son tantos, hay 60 participantes. Sí, es general. Muy bien. Entonces, para la compañera que me está diciendo que aún no tiene habilitada la plataforma, la universidad le indicó más o menos para cuándo va a tener la plataforma habilitada. Fíjese que sí me dijeron que tal vez por la tarde-noche, o sea, más o menos se podría decir en un rato o algo así, ¿verdad? Pero igual yo vi hace como 1 hora y media y no lo tenía habilitado. Pues voy a esperar más al ratito, tal vez ya se habilita, porque como ayer fue el último día de inscripción ordinaria, entonces de plano estaba muy saturada la plataforma. Ok, entonces, para no hacernos bolas, si los que se inscribieron ya de último aún no les habilitan la plataforma, entonces lo que puedo hacer es reponerles estas horas de hoy hasta que les habiliten en la plataforma después de la fecha de entrega para no ser injustos, ¿verdad? En el tiempo de entrega. Perfecto, doctor. Sí, igual yo no creo que se tarde mucho tiempo. Ahí uno de los compañeros puso que vence hasta el 17, entonces no creo que se vaya a tardar hasta el 17 en habilitarse. En esta semana, fijo, ya está libre la plataforma. Ok, perfecto. Y bueno, entonces, vamos a ver, dice Margarita, yo me inscribí hoy. Bueno, bienvenida, Margarita. Y Carla Noemí, aún no me inscribo. Inscríbase entonces, Carla, si no la van a dejar afuera. Entonces, bueno, gusto de haberlos hoy compartido un poquito de lo que es el tema de la enfermedad mental. Nos vemos el próximo lunes. Y pues ya saben que ahora que tienen mi chat ahí, que me agregaron, pues me pueden de repente pues hacer alguna pregunta acerca del curso y con mucho gusto yo los oriento, ¿sí? Tengan feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, doctor.